Buenas tardes, Rabino. Gracias por recibirnos de nuevo a Enlace Judío. Nos da mucho gusto volverlo a ver tras esta situación tan complicada que hemos vivido de la pandemia, pero creo que ya vamos un poco más de salida. Y pues queremos que nos dé su opinión, Rabino, acerca de este tema tan controversial que es ¿qué opina el judaísmo de las madres sustitutas? Y en una decisión donde... ¿O tratamos ese tema primero? Ok, sí. Por favor. Bueno, un caluroso saludo a todos. Como lo acabo de mencionar, hace un tiempo que no nos vemos presencialmente, que Dios mediante esperemos que ya a futuro siempre podamos dialogar presencialmente. Me refiero que ya termine pronto esta pandemia en su totalidad. Bueno, como bien lo has mencionado, el tema de la madre sustituta es un tema muy controversial, tanto en la ética moral, en las leyes, como también en el punto de vista del judaísmo. Es algo muy complejo porque es algo nuevo relativamente, el concepto, la posibilidad de lograr eso, de implantar el óvulo y el espermatozoide en otra mujer y que ella es la que pasa el embarazo y da a luz el bebé. Entonces, por lo mismo, no está escrito de forma explícita en nuestras fuentes, en el Talmud, porque no existía esto. Y lo que hicieron los grandes rabinos actuales, contemporáneos, es analizar otras fuentes de las cuales se puede deducir y llegar a una opinión al respecto. Pero, lamentablemente, hay diferentes fuentes y conclusiones también diferentes. Por lo tanto, primero quiero adelantar que no hay una conclusión absoluta, sigue estando en polémica y en diferentes opiniones, y por lo que de antemano no es lo recomendable hacerlo, porque se entra en una situación muy compleja de definir quién es la mamá. Esa es la pregunta principal. ¿Quién es la mamá del bebé? ¿Detrás de qué se considera? Si detrás del óvulo, quién puso el óvulo, quién lo engendró, quién lo hizo que se desarrolle, o incluso hay una opinión que dice quién lo dio a luz, más allá del desarrollo, sino quién lo dio a luz. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, la recomendación es evitarlo. Pero, sin embargo, hay situaciones extremas, una pareja que de plano no pudo lograr traer hijos, y por otra parte también es un precepto bíblico, de hecho es el primero, Perú, Urbú, fructificados y multiplicados, reproducirse es una obligación religiosa, hacer todo lo que está al alcance de uno para procrear y traer hijos, para la continuidad de la humanidad. Entonces, también eso es importante. Entonces, en un caso que no pudieron tener hijos, y principalmente cuando no pudieron tener ni un solo hijo, entonces ahí se acepta, pero antes de entrar también en las diferentes opiniones, mi recomendación, y lo que voy a decir, no vengo en este medio tan limitado, en este foro, a responder todas las inquietudes y dar las indicaciones cómo se debe hacer. Sí pido muchísimo que en cada caso hay que consultar a una autoridad rabínica competente, porque es un tema muy delicado y muy complejo, para que dé las indicaciones de qué manera hacerla de la forma óptima. Repito, antes de explicar, lo ideal es evitarlo. En casos que uno lo decidió hacer porque no tuvo otra opción, entonces en ese caso no basarse ahorita en las breves visión que voy a transmitir ahorita, porque eso es muy limitado, sino consultar con lujo de detalles a una autoridad rabínica competente. Ahora, después de esta introducción, de esta aclaración, voy a decir a grandes rasgos los problemas que suele crear esta situación. El problema principal es la identidad del bebé. Quiero aclarar que el papá que puso el esperma sí queda claro que se asocia a él, ¿no? Me refiero,
El papá no es la pregunta. La pregunta sería la mamá. Una opinión, y tal vez de las que más tienen peso, o que más lógica, o más aceptadas, es que va detrás del óvulo, detrás de la mamá biológica. Que es la mamá que puso el óvulo. ¿Por qué? Porque justamente ahí en el Talmud, no voy a decir todas las pruebas y las refutaciones, simplemente una idea. Justamente en el Talmud, un concepto, una enseñanza que nos dice que hay 3 socios en la creación de la persona. ¿Cuáles son esos 3 socios? Uno es Dios, que pone el alma, que es lo más importante, y los otros 2 socios son el papá y la mamá, que el papá pone el esperma y la mamá pone el óvulo, y ahí es donde están los genes. Y ahí se menciona, que pone un ejemplo, dice lo blanco del ojo, cada parte que uno lo pone por la información que hay en el esperma, y otras partes por la información que hay en el óvulo. Y de ahí se deduce que depende del que pone el esperma y el óvulo, por las informaciones que dan. Y eso también, científicamente, según todas las opiniones, obviamente la mujer que está poniendo el óvulo es lo que determina las facciones y las características del bebé. Un ejemplo, si hablamos del color de la piel, si la mamá biológica, que es la que puso el óvulo, digamos, es de color de piel blanca, y la mamá que lo engendró, dice la mamá sustituta, la madre sustituta, ¿sí?, donde fue el embarazo, es de piel oscura, según la ciencia, el bebé va a salir de piel blanca, o viceversa. Si la mamá que puso el óvulo es de piel oscura y la mamá que lo engendró es de piel blanca, va a salir oscura, porque los genes y esas características lo pone el óvulo. Entonces ahí diríamos lo más lógico, que entonces el bebé se consideraría de la mamá que donó el óvulo. Sin embargo, hay otras fuentes que como que dan o demuestran o indican que no, que es la que lo formó, porque antes, cuando era el puro óvulo, no había vida, no había nada, y la que le dio la vida, la que lo formó, fue la mamá sustituta, la madre sustituta. Entonces iría detrás de ella. Y hay una tercera opinión que indica que no depende ni del embarazo ni del óvulo, sino del dar a luz, del momento de dar a luz, que sería más lo mismo que en este caso el embarazo, ¿no? Y habría una cuarta opinión que se considera de las dos, como que mitad y mitad. Por lo que es evidente que sale siendo algo muy complejo la definición. Entonces, en el caso que se lleve a cabo, según el judaísmo, si alguien lo hizo, pedir las indicaciones correspondientes, y lo que debe hacer, por las dudas, tiene que considerarlo también de la mamá biológica y también de la mamá que lo engendró, que es de la madre sustituta. ¿Qué diferencia hay? ¿En qué es relevante? Que ese hijo o hija no se podría casar ni con los familiares de la mamá biológica, ni con los familiares de la mamá sustituta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque por las dudas entran las dos cosas. Y también, para la identidad, si es judía o no, tomamos en cuenta la duda de las dos posibilidades. En el caso, si las dos son judías, el bebé seguro es judío. Si una de las dos no, tendría que hacer una conversión por las dudas. Me refiero por el hecho que no sabemos con certeza absoluta. Entonces, como se puede ver, por una parte es entendible cuando una pareja hizo todos los esfuerzos y no lo puede lograr por otro conducto, se entiende su necesidad y también la importancia.
Pero por otra parte hay que entender que es algo que se entra en una situación muy compleja y por lo tanto hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones y el problema en sí de, como dije, de la identidad, de quién va a ser hijo. Hay más detalles, ¿no? Estoy hablando ahora sí la visión general y principalmente como que lo más importante de todos los detalles, también entra de Cohen, no Cohen, bueno, hay varios detalles más, pero lo más importante es justamente cuidarse después con quién se casa ese hijo, porque si se casa con un familiar directo, según lo que se considere una media hermana, un medio hermano y así, los hijos serían bastardos. Entonces eso es muy delicado y eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta. Y repito, es un tema actual que surge de la modernidad, que no hay una postura absoluta, como que una definición, hay diferentes opiniones y bueno, y por lo tanto es investigar bien el tema, consultar para hacer las cosas de la mejor manera cuando se decide hacerlo, ¿no? Porque la recomendación es evitarlo para no entrar en todo esto. En primera instancia, lo que recomienda es consultar a una autoridad rabínica, por principio. Sí. Y decir, obviamente, cuando ya se tomó la decisión, cuando no haya otra posibilidad, porque lo recomendable es evitarlo. Okay. Pero si no tienen hijos, si no hay otra manera y deciden hacerlo, entonces lo correcto es consultar una autoridad rabínica competente que conozca profundamente el tema, porque es un tema muy complejo, ¿sí? Y después seguir esas indicaciones. Sí, pero debido a que en los tiempos bíblicos no existía esta posibilidad, ahorita la religión, los rabinos actuales no lo contemplan una cosa mala, sino nada más es como buscar la forma de adecuarlo a los tiempos modernos. Sí, pero vuelvo a repetir, por ser que no se puede definir o llegar a conclusiones absolutas, entonces se entra en las dudas. Al final, el hijo de quién es ese bebé. Entonces, por lo tanto, para no entrar en eso, sería mejor evitarlo. Pero si se quiere hacer y se necesita, es tomar todas las precauciones y, como dije, cuidarse de que no se case ni con los familiares de una mamá ni con la de la madre sustituta. O sea, tratar de agotar todos los recursos naturales. Sí, todos los medios. Si se agotaron y se decide hacerlo, entonces tomar esas precauciones para no causarlo, algo incorrecto, ¿no? a ese hijo que haga algo que después no tiene solución. Como dije, si tiene un hijo de un familiar de una de las partes creyendo que es hijo de la otra y nace un hijo que se considera bastardo según las opiniones, entra en un problema muy complejo que no tiene solución. Entonces tomar todas esas precauciones. Rabino, mire, y otra pregunta que ya habíamos hecho, le solicitamos, nos refiere a este tema, si solo el niño o la madre pueden vivir. Ok, es una pregunta muy importante y aquí sí hay una definición absoluta, clara. Me refiero, no es como este tema, porque eso sí siempre existió. El tema de madre sustituta es algo actual que surge con los adelantos de la ciencia y de la medicina. Pero este problema o esta situación que la mamá está embarazada, tiene que dar a luz y hay dos opciones. O provocar la muerte del feto para salvar a la mamá o salvar al bebé a costa de la vida de la mamá. Aquí es claramente y absolutamente la mamá tiene prioridad. No se salva el bebé, se salva la mamá. Además tiene esta lógica, además de que es la ley absoluta, indiscutible, la mamá puede traer más vida, puede procrear otro bebé. Y ella todavía no está totalmente, todavía no nació. Eso, vuelvo a repetir, justamente haciendo énfasis en este punto, es antes que nazca. Una vez que nació, ahí ya no se puede matar a uno para salvar a otro. Me refiero, antes de nacer, como todavía no nació, y tiene prioridad la mamá, que la vida es absoluta, ¿no? Ya está viva, entonces no se puede, para salvar el bebé,
provocar la muerte de la mamá. Pero si ya nació el bebé, ya salió a la luz, ya tiene vida, ahí sí no se puede, bueno, igual no sería el caso, ¿no? Porque si ya nació, no se presentaría la situación de... Pero si digamos, teóricamente, o si hay una situación que por alguna razón sería matar al bebé para salvar a la mamá, que no existir, no creo que se dé el caso, ahí sí no se puede elegir, no hay opción. No hay una opción. Pero en todos los casos dentro del embarazo, si hay que provocar un aborto para salvar a la mamá, absolutamente, indiscutiblemente se debe hacer eso y no provocar la muerte de la mamá para salvar al bebé. Aquí sí está muy clara la respuesta y no cabe la menor duda. En su concepto, entonces, 100% es la mamá. Sí. No cabe la opción absoluta de aunque poder... la mamá quiera, exactamente, aunque diga, yo quiero dejar una vida y quiero que me maten a mí para salvar al bebé, no se puede hacer. Así como no se permite quitarle la vida a una persona o al que quiere suicidarse, buscamos evitarlo, no se puede obedecer a esa voluntad y permitir provocarle la muerte. Esta es una ley divina, o sea, no hay opción. Sí, no. Definitivamente. Religiosamente hablando, digo, en lo demás, la ley civil es otro asunto. Si le pedimos opinión religiosamente para poder orientar a la gente de la comunidad. Sí. La vida de la que ya la tiene no se puede sacrificar por una vida que todavía no nace. ¿Sí? Tiene prioridad absoluta y así hay que respetarlo. Ok, Rabino, pues nos quedó muy claro. La primera pregunta es un tema nuevo, actual. Sí, controversial. Existen varios puntos de vista. Opiniones, es importante tomarlo en cuenta, es importante saber que hay diferentes opiniones y que hay que consultar y hacerlo de la forma más correcta. Okay, y así el segundo punto nos queda claro. Está muy claro, sí. Perfecto. Ahí sí. Pues le agradecemos mucho, Rabino, que nos haya recibido. Sabemos que tiene muchos compromisos. El Enlace Judío de verdad le agradece que se nos dé un tiempecito, que está muy complicado, pero que nos regale ese tiempo, porque la audiencia lo pide. Okay, le agradezco mucho su atención. Gusto, y ahorita sí, ya estamos más regresando más a la rutina y ahora sí vamos a retomar y volver así a estar en contacto y dar más mensajes. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo a la audiencia.